Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí ya se van conectando, espero que estén muy bien. ¿Cómo han pasado el día de hoy? Hoy día me di cuenta cuando estaba, bueno, en verdad no hoy día, ayer me di cuenta que claro, hoy día es un día de valientes, estamos astrológicamente en un eclipse, ahí por nuestros amigos astrólogos nos dicen que es de los momentos más fuertes que hemos atravesado. Así que ahí yo los animo a que vayan al sol, que no enganchen, que hoy día no enganchen ni estos próximos días. Traten que no tengan confrontación, de que puedan hacerse baños de tina si se sienten muy cansados, esos baños de sal con romero, ojalá, que nos hace tan bien. Y bueno, eh, y creo que también es un tiempo de grandes cambios. Entonces, la invitación también a atrevernos a soltar, que no hayan tantas resistencias para permitirnos que llegue lo perfecto para nosotros, para nuestra evolución, para nuestra felicidad y para nuestra conciencia. Y hoy día le vamos a ir a dar luz a este día de eclipse. Vamos a hablar de los temas que más me gusta, de la terapia floral. Yo soy terapeuta floral, amo las flores en todas sus formas, sus coloridos, en el jardín, en los, en los, en los floreros, como terapia floral, como aromaterapia, en todas sus formas las amo. Y hoy día vamos a ir a hablar con una persona adorable. Él es Mauricio Tolosa, ya es amigo de la casa, estuvo aquí con la Loreto. Él es escritor, fotógrafo, comunicador, naturista y también jardinero. Son de esas personas que hoy día yo admiro profundamente la valentía que tiene porque son de esos trabajos tan potentes que está haciendo hoy día, pero al mismo tiempo tan silencioso. Hoy día él se encuentra en el sur de Brasil, en la selva, dedicándose justamente a lo que vamos a hablar, de la conexión con las plantas, de la observación, de poder llegar a comunicarse con todas esas plantas tan distintas de las que tenemos aquí en nuestro país, Chile. Y lo voy a ir a buscar ahora. Así que me parece precioso ese trabajo que está haciendo para después y ahora poder em, contarnos de qué se trata y qué ha sentido en esta experiencia de estar ya, no sé, 2 meses o 3 meses. Vamos a ir a preguntarle. Espérenme un poquitito de cuánto tiempo que está ahí. Que tengamos buena comunicación. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Hola, Está você? ¿qué tal? ¿Cómo ¿Todo, están? ¿Todo bien? todo bien? Bien, pues. ¿Te diste cuenta el día que nos tocó dar luz en pleno eclipse? Sí, claro. Acá un día Así que de viento tremendo. Tuve que entrar mis plantas algunas porque estaban ya pero volándose. bueno, sí, que sople el viento para que se lleve todo lo que se tenga que llevar también, ¿o no? Sí. ¿Tú me ves bien y me escuchas bien? Yo te escucho bien, un poquito entrecortado de repente, como que se corta un poquito, pero te escucho. Bueno, pero démosle nomás, porque con todos estos climas astrológicos que, que nos protejan ahí toda tu selva, que estás ahí tan protegido por su naturaleza. Bueno, ahí para ponernos en contexto de esto que vamos a hablar, porque me encantó la otra vez cuando hablamos de los huertos que están en nuestros jardines, de esas plantitas que también tenemos para las infusiones,
pero nunca no hemos tenido conciencia que también las flores nos pueden aportar desde la terapia floral y poder nosotros hacer nuestras propias esencias. No sé qué nos van a decir aquí los súper los preparadores, pero me parece que ¿por qué no hacerla si ocupamos en distintos formatos nuestras flores y plantas, poder trabajarlas con nuestro propio jardín? Entonces quisiera saber cómo llegaste a esto de la observación floral y de los jardines. Mira, yo siempre tengo que reconocer que tuve un maestro, que es mi maestro el manzano. Eh, yo no tenía una, eh, tenía siempre una cierta cercanía con las plantas desde chico por mi abuelo que me enseñó a plantar desde que era muy chico. Me enseñó en realidad mirándolo a él cómo plantaba. Siempre tuve una sensibilidad, pero yo diría que no más allá de la que todos tenemos, que es plantar de repente, cuidar un jardín, cuidar bien los arbolitos, regarlos, podar de repente, este, sembrar algunas cosas para comer, como infusiones, como tés, pero nunca tuve una sensibilidad muy particular con el mundo de las plantas. Yo lo veía siempre como muy externo, en el sentido de, claro, con los perros uno tiene una relación que es prácticamente de uno a uno, pero con las plantas no, o sea, eran para mí unos seres bastante más distantes, eh, vivos, pero totalmente ajenos, o sea, no me imaginaba conversando con una planta o recibiendo algún tipo de interacción con una planta. Y de pronto se abrió el manzano eh, a partir de una serie de relaciones, de muestras que me dio, principalmente a partir primero de la observación de las cortezas, y ahí fue como que se me abrió una puerta hacia ese mundo. Yo siempre digo que es como un portal ese manzano. Y de ahí fueron pasando Eso es en tu muchos. casa, ¿verdad? Esto Eso fue fue en tu casa, en tu en el, jardín. en el patio de mi casa, o sea, en el centro de mi casa. Y a partir de eso se empezaron a abrir posibilidades de interacción de distinto tipo, que yo fui cultivando, que fui eh, trabajando cada vez, digamos, más disciplinadamente, más metódicamente, pasando mucho tiempo con el manzano, o sea, te digo, horas. Y subrayo eso porque creo que para establecer una relación con las plantas y empezar a comprenderlas, es necesario pasar mucho tiempo consciente con la planta. Es decir, las plantas son súper lentas, los jardines se mueven despacito, se mueven mucho, pero se mueven a un ritmo que si uno no está atento, es prácticamente imperceptible. Cuando uno toma una foto, como hay una cosa que gira y me dice, les voy a tomar una foto. ¿Eh? Cuando uno toma una foto se da cuenta de la diferencia que hay entre un momento y otro. Pero en la cotidianidad uno no es capaz de observarla en el momento, habitualmente. Entonces, al pasar mucho tiempo con las plantas, yo creo que uno empieza a compartir esa temporalidad y empieza a entrar en el mundo de las plantas, en el tiempo de las plantas, y eso hace que uno pueda establecer relaciones, percepciones, sensaciones de los sentidos, que son muy concretas y muy prácticas. Y dentro de esas se abrió esta eh, investigación que empecé a hacer a partir de las flores, básicamente por una coincidencia con el manzano. Mm. Eso que tú dices muy claramente, las percepciones, las sensaciones, el lenguaje, porque como lo hablamos la otra vez, uno piensa que se van a expresar como nosotros creemos que nos expresamos, pero tienen un lenguaje muy distinto. Yo, por lo menos desde la terapia floral, voy a entender el lenguaje de las flores
desde esa parte virtuosa que tienen ellas, que eso es lo que nos entregan. Pero para ti esa parte tan clara, ¿cómo se te fue manifestando? A través de la, de la contemplación y del tiempo que estabas ahí, eso tan claro. O sea, fueron pasando primero la percepción de ver el movimiento y la expresividad de las plantas de una manera distinta. Es decir, de empezar a ver, yo diría que una doble dimensión, que es como detalles muy específicos de ver y de escuchar. De repente, después de algunos años, escuchar un botón del propio manzano abriéndose, verlo abriéndose, que es una cosa que a mí no me había pasado antes. Y eso genera una cercanía, una sensación de proximidad, de estar en una temporalidad distinta, que no es como cuando uno ve, ¿no es cierto?, estos videos donde se pone en cámara rápida la flor abriéndose, que en realidad lo que hacemos ahí es traer la flor a la temporalidad humana. Es uno entrar dentro de la temporalidad de las plantas. Eh, y eso genera una proximidad, una sensación de compartido, de mundo compartido, que es muy, muy especial, que genera yo diría, un cambio en la manera de entender ese mundo de las plantas y darse cuenta que son seres vivos, eh, seres que tienen además una expresión, una expresividad, y de repente empiezan a suceder interacciones, cruces mágicos, que yo llamo resonancias, donde se cruza ese lenguaje de las plantas con el lenguaje propio, eh, y pueden aparecer hasta frases, palabras, sonidos, imágenes muy concretas en esa interacción. O sea, a ti es como que a través de uno puede canalizar desde nuestro lenguaje, ¿no? Es como Sí, se cruza su lenguaje con el de nosotros. yo no sé cómo sucede exactamente, y siento que además una de las bellezas de la relación que uno establece con el mundo de las plantas es que las plantas evidentemente no hablan nuestro lenguaje, es decir, no, y por lo tanto tampoco tenemos la posibilidad de establecer una relación, en fin, en mi caso, a lo mejor hay personas que sí pueden, pero en mi caso no es que yo pueda realmente conversar con una planta o pedirle a la planta que me dé una respuesta y siempre me la va a responder. Pero me pasó varias veces que sí me la respondió. Y me la respondió a través de una imagen, es decir, de al estar meditando con la planta, contemplándola, yo practico Qigong, practicando el Qigong con la planta, eh, que aparecían imágenes muy claras. O también otro cruce que se da con el reino de Plantae es a través de insectos o pájaros que aparecen o dan como certezas o coincidencias que son coincidencias bastante asombrosas, eh, que, que generan una especie de respuesta. Ahora, insisto, esa respuesta no es un diálogo, no es un yo pregunto y me responden de acuerdo a una expectativa como tenemos nosotros en el lenguaje humano, sino que es una resonancia, una coincidencia. Sí. Me Uno se, gustan son las coincidencias porque uno se entrega un poco, uno se entrega a ese mundo y de pronto responde. Y responde de manera muy porque mágica. además, sí, pues, porque siento que es como sacar la mente y las creencias que tenemos con respecto a cómo tienen que suceder las cosas. Como dices tú, los tiempos, las creencias, los lenguajes. Yo, yo contaba que, bueno, que me estoy cambiando de casa en un tiempo más y tengo aquí justo
y conversándolo contigo, al tiro me vino esa intuición, porque también uno empieza a hacer esas conexiones que digo, ¿será esto? Y te lo comenté y tú me dijiste, sí, pues obvio que puede ser. Yo les cuento que afuera de mi pieza yo tengo un jazmín del Cabo que siempre florece como en noviembre, diciembre. Y es un jazmín que lo tengo en macetero, entonces me lo voy a llevar. Y, y resulta que floreció ahora. Floreció en abril, cuando jamás había florecido. Este jazmín lo debo tener hace unos 10 años. Y yo automáticamente pensé, quizás se está despidiendo. Se está despidiendo del jardín porque él sabe, porque estuve ahí con el jardinero y estuvimos contando qué es lo que nos llevaría, qué es lo que me iba a llevar, qué es lo que nos iba a llevar. Y a la semana empezó a florecer. Y digo, Dios mío, qué gratitud también, desde la contemplación de la cercanía, tenerla todos los días ahí. Lo primero que hago cuando abro las ventanas, me la encuentro ahí, a este jardín. Entonces digo, bueno, esa también puede ser una forma de que ella entregue esa información. Absolutamente. O sea, claro, lo que pasa es que yo creo que con las plantas nosotros entramos en un mundo que es distinto del mundo humano en el sentido de nosotros nos movemos mucho en el logos, en el discurso, en la Sí, mente, en la razón, en un lenguaje digital eh, que espera una respuesta, que tiene una gramática, que tiene una lógica, si uno pregunta algo espera una respuesta concreta y hay una secuencia en la cual estamos más o menos involucrados. Pero cuando uno entra en el mundo de las plantas, uno entra en el mundo de la vida, lo que yo llamo la bios. O sea, uno entra en un fluir que es muy distinto, que tiene otras leyes, otras lógicas que el mundo de la mente. Y en ese fluir es donde yo creo que se generan estas, estas interacciones, como esa que te pasa a ti con tu jazmín que empieza a despedirse, o como le pasa, yo tengo muchas historias de personas que me han contado que le han pasado cosas similares, o sea, eh, que frente a una determinada enfermedad florece una planta especial, o que ante la muerte de alguien florece una planta que era su planta favorita, o que ante un cambio de casa florece algo, o sea, señales muy concretas de una cierta conexión con el espacio, con la persona, con el jardín, porque también yo creo que ahí hay algo que es bien clave, que es que las plantas no son solas, las plantas están en un contexto. Eh, por eso me gusta mucho el concepto del jardín, porque la tendencia de nosotros los humanos es a pensarnos como individuos y a ver las plantas también como individuos. Pero las plantas yo creo que son una red, una red vital, una red de vida unida de distintas formas, así como, ¿no es cierto?, o sea, ahora están ya súper comprobadas estas redes que conectan los bosques por debajo. Yo creo que las plantas en los jardines también conectan las plantas por debajo y por arriba también, porque están intercambiando siempre cantidad de moléculas, aromas, sensaciones. O sea, si nosotros le pusiéramos color a los aromas que emiten las plantas, no habría espacio vacío en el jardín, ¿no? Estaría todo lleno de este mundo plantae, o sea, estaríamos adentro de esa especie de océano plantae, que es lo que nos pasa cuando entramos a un bosque o cuando estamos en un jardín. Entonces, cada planta es parte de ese jardín, y ese jardín es el que nos invita a nosotros a conectarnos, a estar presentes, a ser parte de ese jardín. Y en la medida en que pasamos tiempo en ese jardín, en la medida en que estamos eh, abiertos desde otro lado que la razón, sino que desde el cuerpo, desde la emoción, desde la vida, somos parte de ese jardín y ese jardín empieza a hablar con nosotros y empieza a entregarnos la posibilidad de ser parte y reacciona como si nosotros fuéramos uno más dentro de ese jardín. Ya no somos el observador ajeno, sino que somos uno más dentro de esa red de la vida. Eh,
Y ahí entonces, claro, yo creo que hay ciertas plantas que por alguna razón se manifiestan más que otras. Hay plantas que son más comunicativas que otras o que comunican más con algunas personas que con otras. Eh, y no es tan, no es claro por qué, o sea, porque para alguien puede ser súper comunicativo un aloe, y para otra persona puede ser súper comunicativa la rosa, y para otro el jazmín. ¿Cómo se generó? Creo que es parte de la magia de esa red de la vida, no es solo, o sea, no es algo que nosotros podamos decidir. Y eso es lo bonito del mundo de las plantas, que, que, que tenemos que estar siempre abiertos al asombro, abiertos desde el corazón, abiertos a la sorpresa, y no esperando nosotros controlar, sino que entregarnos a cómo eso fluye, que es cómo fluye la vida. La vida no fluye desde la mente con el control y con decir esto y esto y esto va a suceder. Eh, entonces creo que cuando nos entregamos a esa dinámica, hay un lenguaje de la vida, que es distinto del lenguaje verbal, del logos, del discurso humano. Mm. Y dentro de ese logo, ese discurso, o también de esas sensaciones que puedo tener yo, porque en mi jardín, obviamente que uno va plantando las cosas que a uno le resuenan, o sea, o los colores que me gustan. Yo he pasado épocas que el jardín tiene más tendencia a unos colores, me gusta el jardín de flores. Para mí un jardín tiene que ser de flores y bien colorido, pero hay algunos momentos que estoy de un color, otros de otro, sobre todo como las flores son más estacionales. Desde ese concepto también habrá algo que me quiere, el que yo elija esa flor, también me está hablando de algo en el momento de cuando yo quisiera hacer mi propia preparación floral, o también necesito investigar más esa flor, o no es necesario más investigarla como lo hacía Bach, que veía su estructura, su anatomía, o sea, su fisonomía, cómo funcionaba ahí, o sencillamente solo con ay, se me fue, solo con la observación. Mira, yo creo que en mi experiencia, digamos, primero, yo siento que el jardín, o que uno como jardinero en el jardín, uno no es un paisajista en el sentido tradicional, que diseña un jardín y que hace el jardín desde su voluntad. A mí me gusta mucho cuando haya un jardín, que el jardín tenga su vida propia y se pueda expresar, o sea, en el fondo que uno se integra a ese diálogo entre las plantas y uno más o menos armoniza ciertas cosas. Si ve que una planta está siendo muy ahogada porque el romero se está comiendo la salvia, le da un poquito de espacio, o cambia la salvia, o pone un poquito el romero. También. eh, pero de repente en un jardín pequeño llega un árbol nuevo que trajo un pájaro y de repente apareció un ciruelo o un cerezo o un laurel. Y yo creo que esos árboles espontáneos, esas plantas espontáneas como la quilegia, que por ejemplo que apareció cuando yo me iba yendo de mi casa, así como tú te cambiaste, bueno, son plantas que llegan y que algo dicen y que ese jardín necesitaba, o tú como parte de ese jardín estabas necesitando. Entonces también, Qué primero yo importante. creo que uno como que debe dejar que el jardín se exprese. O sea, porque la tierra está tirando ciertas señales y ciertas necesidades, y muchas veces si uno se siente parte de ese jardín, a lo mejor ese jardín o esa tierra te está regalando algo que tú mismo o misma no habías visto que necesitabas. Y te aparece un laurel donde, ¿por qué apareció el laurel? Eh, entonces, primero creo que el jardín es un espacio vivo de interacción en el cual uno es parte. Es una parte súper determinante porque, claro, uno puede traer cosas, plantar, generar relaciones nuevas, generar un nuevo espacio, pero también tiene que dejarle espacio a la espontaneidad de esa expresión del jardín. Y claro, yo creo que Sí. cuando uno tiene ciertos colores, o sea, o va como
uno está también tirando su necesidad, su energía, su emoción, y el jardín la recibe. Y de repente uno se da cuenta y que uno planta ciertas cosas y hay ciertas cosas que no prosperan, que no crecen y otras que crecen. ¿Y cuáles son? ¿Por qué? Porque el jardín tiene su vida propia, y también tiene su espacio y su necesidad. Entonces, sí, yo creo que hay que jugar con las dos cosas, o sea, con uno expresar, pero también dejar que de ahí se exprese y escuchar qué es lo que te están regalando, qué es lo que te está regalando ese jardín. Asumirte que tú eres parte de él. Qué importante lo que dices, porque yo no tengo un jardín muy grande, pero tengo un jardín súper lleno de plantas. Y me pasó que, bueno, siempre tenía un jardinero, ¿no? Y en pandemia no lo tuve, entonces jardineros tienden a podar todo así, bien podado, y siempre está podado, y nunca lograban aparecer algunas flores, porque siempre podaba determinados arbustos. Y en pandemia aparecieron, porque yo no los podé, o sea, podaba menos, porque no cortaba el pasto sobre todo, y algunas cosas, como dices tú, le daba espacio cuando crecieron mucho. Pero fue tan bonito eso, de darle espacio. Yo de verdad que muchas veces uno ve que empieza a salir algo y lo primero que uno tiende a hacer es arrancarlo, porque no corresponde al jardín o qué hace esto ahí. Y cuando dices tú, le damos espacio también, vamos armonizando ese lenguaje que tiene ese jardín. ¿Sí? A Y mí me no, una pasó vez con más, el una, ser humano, hacerlo a la pinta de uno. a mí me pasó con las malezas, que son tan clásicas, ¿no? Entonces, había una maleza que yo cada vez que veía aparecer, porque se trepaba en todas las plantas, que era la correhuela. Y yo durante, no sé, años, veía aparecer la correhuela y me parecía una plaga. La sacaba y se iba, ¿no es cierto?, al montoncito del material orgánico para generar abono. Y sacaba la correhuela cada vez que la veía aparecer. Y un día, que era Navidad, un 25 de diciembre, veo esta correhuela y de repente me detengo a ver la flor que tenía. Y es una flor completamente asombrosa, o sea, de una delicadeza, de una belleza, de una profundidad, de un brillo muy especial. Y pensé, bueno, esta es la flor que tengo que hacer ahora, en esta Navidad. O sea, me llamó, o sea, fue como que esta inercia, ¿no es cierto?, de tomarla y arrancarla y de repente entrar en esa flor, fue como una relación muy potente. Y hice la Haberlo esencia. investigado, solo sin haberlo investigado. Nada, o sea, la vi ahí y dije, la voy a recolectar. Y recolecté su esencia, fue muy lindo el proceso porque es una flor como que se diluye en el agua, eh, tan delicada, porque muchas flores uno las ve muy delicadas y son en realidad muy fuertes, muy potentes. Esta no, esta era bien delicada y como que brillaba en la solarización. Y, y después, cuando la empecé a probar para saber, investigar qué pasaba, qué me decía, cómo me conectaba, bueno, una flor mágica porque me llevaba a soñar. O sea, uno toma esa flor en la noche y sueña. Y sueña, yo no soy muy de soñar, o sea, no tengo un trabajo con los sueños, pero cuando soñaba, Crítico muy cuando, presente. cuando tomaba la correhuela, el sueño llegaba así, eran sueños muy vívidos y muy recordables. O sea, tremendo regalo de esa flor que estaba ahí siendo arrancada todo el tiempo. Entonces, lo que hice fue dejarle espacio para que se empezara a expresar y creciera. Y yo muchas veces siento que varias de las plantas, cuando se manifiestan, tienen que ver con procesos de prolongación de su vida. Eh, Como por ejemplo, mi sensación con la relación que establecí ahí con la correhuela, claro, fue, si uno quiere ver el efecto propio,
fue esta planta mágica que te ayuda a soñar. Pero desde el punto de vista de ella, lo que creo que logró fue que yo la respetara, la cuidara y le diera un espacio para que se desarrollara en el jardín sin estar viendo que aparecía y arrancándola. Entonces, también la planta hizo su negocio, entre comillas, ¿no es cierto?, de que logró sobrevivir, logró ser vista y respetada y estableció una relación. Y eso yo creo que pasa mucho con las plantas, como que, como que están muy asociadas de repente a buscar ciertas mejoras en su presencia. Eh, Muchas veces sus necesidades son bien concretas y cuando uno las escucha es raro porque no es como que uno diga ahora voy a empezar a respetar la correhuela como una decisión mental, es como que uno fluye con la correhuela y tiene que existir, como que no hay decisión, es como que pasa a ser parte de Certeza. esa vida, de ese fluir vital, y así es, o sea, tiene que vivir. Es bien curioso eso. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando terapia floral hace mucho tiempo, la maestra, que también salía a recolectar esencias y con los grupos de estudios salían al... Y en una ocasión ella fue a un lugar a encontrar alguna flor de Bach en el cerro. Y sabía que estaba ahí esas flores, porque esto también es todo lo contrario. Estaban esas flores y de repente iba un grupo, iba su grupo de estudio, pero al lado de ella iba otro grupo más grande que no tenían relación con ellos, pero era un grupo que iba como de excursión, no muy atentos a la naturaleza y al cuidado. Y entre tanto empiezan a volar unos halcones o águilas, unos pájaros grandes, y, y estas aves grandes lo que estaban haciendo, que después ella dedujo todo, estaba espantando a este grupo que estaba ahí excursionando, pero como pasándolo bien, porque ella llegó en ese lugar y la flor no estaba. Dice, pero si yo estuve hace 2 días acá y había mucho y no estaba. Se va este grupo, ya aparecen las flores un poquito más allá, se dan vuelta y ya aparecen. Entonces también, así como quieren mostrarse, muchas veces se pueden desaparecer. O Claro, hacer que para la mirada de ciertas personas no esté y esté disponible para la misión que tenía que hacer. Esa planta tenía una misión ahí. Y no quería ser vista por gente que no tuviera la conciencia. claro, o sea, bueno, de hecho, cuando uno recolecta una flor, habitualmente esa flor ha estado ahí mucho tiempo. ¿Y por qué en ese momento específico se muestra, aparece, establece un contacto, uno la percibe, es uno el que se abre o la flor la que se muestra? Ahí está ese fluir, ¿no es cierto?, de la vida, en que se genera esa conexión, en que uno se encuentra con la planta. Y creo que esa distinción es bien clave, o sea, no es la flor, es la planta, porque la flor es un Eso te... momento de la planta, es un momento privilegiado de la planta, porque es el momento más comunicativo de la planta, es el momento más transformacional de la planta, porque es cuando las células que podrían haber sido las mismas hojas de siempre o las mismas ramas de siempre, se transforman en esta belleza y en esta belleza comunicativa, porque el objetivo de la flor es comunicar, es comunicarse con un pájaro para que venga, o los polinizadores para que la vengan a buscar, estirar, ¿no es cierto?, su polen, es comunicarse para reproducir la vida. O sea, la flor es un momento excepcional, pero un momento excepcional de la planta. Y es la planta la que en realidad está haciendo toda esta vibración y todo este trabajo de manera permanente, y la flor es un momento en que, por excelencia, comunica. Es un medio de comunicación de la planta.
Y eso creo que es bien interesante tenerlo presente, porque a veces pensamos en terapia floral, y en realidad deberíamos pensar en terapia plantar. Porque lo que hacemos con las flores es comunicarnos con toda la planta, con su raíz, con sus tallos, con su historia, con su presencia, cuando no tiene cuando no tiene flores, cuando no tiene hojas. O sea, la vida que había en el manzano, cuando estaba sin hojas y sin flores, cuando eran las puras ramitas en el invierno, era tremendo, era un latido muy bonito. Entonces, creo que conectarnos con las plantas a través de las flores es clave, y por eso conocer la planta también. No solo conocer la flor, eh, sino que también pasar tiempo con la planta cuando no tiene flor, por ejemplo. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Cómo crece? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo son los botones? ¿Cómo se va abriendo para transformarse en flor? Son las plantas. No es solo flores. Absolutamente. Oye, me gustaría dos cosas. Uno, desde, como yo nunca he preparado flores, y espero en el próximo taller que tú hagas cuando vuelvas a Chile, que vas a hacer, me dijeron un taller parecido al que hiciste, que no pude estar, ¿verdad? Sí, en junio. En junio que voy a presentar En- el libro del manzano. Sí, sí, así que y ahí vas a aprovechar de hacer estos talleres. Tengo la duda porque desde el estudio, de lo que me acuerdo, porque ya hace mucho tiempo que estudié cómo recolectaba, lo recolectaba en cierta estación, me imagino que era en la primavera o verano, por la estación de las flores. Pero en mi caso me encantaría poder hacer eh, una esencia de mi jazmín picado, ahora que probablemente está aquí tan especialmente en esta época. ¿Yo puedo sonorizar en esta época igual? Por supuesto. O sea, lo que necesita es que haya Mm. sol durante Y calor. 4 horas, que es algo, por ejemplo, que acá en Brasil, en esta época, no pasa siempre. A veces uno tiene la mala suerte de que siente que se conectó con una flor, eh, llueve y la flor desaparece. O vienen 3 días de llovizna, de cielo cubierto, donde no va a haber 4 horas de sol y no se alcanza a recolectar esa esencia. Entonces, también hay algo bonito en que la flor a veces se manifiesta, pero no se abre el espacio para poder hacerlo. En ese sentido, Santiago es súper privilegiado porque es raro que haya 2 días nublados seguidos, incluso en otoño y invierno, o sea, puede hacer frío, pero sol hay siempre. Entonces, claro, yo creo que se puede hacer, si hay flor, se puede hacer solarización de todas maneras, en cualquier época. Ya, buenísimo. Mm. Más bonito Oye, porque la flor no es solo la planta sola, es también su contexto. O sea, no es lo mismo ese jazmín en ese lugar, en ese jardín de ahora, que lo que va a ser en el jardín nuevo al que va a llegar. Entonces, es llevarse, eh, es recolectar el la espíritu, esencia del jazmín y del jardín. qué importante eso, es como recolectar el espíritu del jardín, que ya no lo voy a tener. Exacto. Mm, qué bonito eso. Mauricio, tú tienes, que sería muy bonito también poder decirlo, em, tú hiciste un proceso también de enfermedad tuya, hiciste y te conectaste con ciertas plantas y flores que te ayudaron en tu proceso y que hoy día las tienes ahí disponibles, que son tres o cuatro, no me acuerdo cuántas son, y que también fue esa conexión muy bonita que también nos permite y nos da como ese entusiasmo también de poder ir a hacer esa conexión profunda, como ellas te invitaron a poder sanarte a través de las flores, de esa información que te dieron. Sí, bueno, mi propósito con
con la investigación de las flores nunca ha tenido que ver, como en el caso del doctor Bach, con la enfermedad o con la terapia. Yo siempre me he conectado como un camino de conexión con la vida y con la exploración del reino plantae, o sea, como este cruce hacia ese otro mundo que pasa a ser el mundo propio cuando uno ya logra entrar ahí. Pero claro, los jardines son muy generosos, entonces te cuidan, te dan lo que necesitas y te dan las infusiones que necesitas y te dan los aliños que necesitas y crecen ciertas cosas que de repente tú no habías plantado y que crecen porque te la estaba diciendo, o cierta planta se empieza a reproducir y a crecer de una manera desmesurada. eh, y a mí me pasó, sí, yo tuve una intervención muy dura, eh, y, me pidió a alguien que hiciera una esencia. Y soñé con esa esencia. O sea, tuve el sueño de una planta que se me apareció muy, muy claramente en el sueño, con una palabra en inglés que yo no conocía y que tuve que buscar otro día en Google y me di cuenta que era el famoso diente de león, y que mezclé con otra planta, dos que se me hicieron muy presentes. Cuando te digo se me hicieron muy presentes, lo que pasó fue que salí al jardín, estaban en flor, y era tan fuerte la radiación que yo veía de las flores que no lograba ni siquiera enfocar las flores, mientras que el resto de las plantas y flores que había sí las veía. En este caso, mi sensación era como de una luz en estas flores, que eran precisamente el calanchoe y el romero, que eran eran como radiación luminosa. Y entonces hice una esencia que mezcló el calanchoe, el romero y el dandelion, el diente de león, y que ha ayudado a varias personas en procesos de intervenciones pesadas, quirúrgicas o radiación, radioterapia, quimioterapia, como que En es una operaciones también. combinada las tres. Y Y eso en me ha... operaciones funciona muy bien. ¿Cómo? En operaciones funciona muy bien. Sí, como protector. O sea, yo siempre he sentido que el jardín y las flores y las plantas, eh, no sé, nunca he trabajado desde el lado como curativo. Yo ahí me he puesto siempre en manos de los médicos. Eh, pero sí desde el lado protector, o sea, desde el lado como de la salud. Yo creo que la enfermedad, sobre todo en cierto tipo de enfermedades, es muy devastador el tratamiento, tanto como la enfermedad a veces. Entonces, lo que yo creo es que las plantas generan estos espacios de protección, de salud, de cuidado, para que estos tratamientos no sean tan destructivos. Eh, entonces, y también supongo que tienen algunos efectos curativos, pero mi enfoque ha sido siempre de proteger, o sea, de dejarme proteger por el jardín, de dejarme acoger por el jardín y que me cuide. Y desde ahí cuidar a las personas con las que puedo compartir. Qué bonito. Y esas esencias están disponibles en Santiago y se pueden enviar a distintos lugares. Sí, mira, yo en Santiago tengo una amiga que se llama Filodendro en Instagram. Estaba por Eh, aquí, estaba por aquí. sí, que ella es bien bruja y hace esencias y hace aceites y preparados así muy, muy mágicos, tiene un taller muy alquímico, y yo le dejé a ella todas mis tinturas madres para que ella las pueda compartir y distribuir. Si alguien quiere, me escribe a mí o a ella y ella puede hacer las esencias.
las dosis, digamos. Buenísimo. Y le dejé Súper también bueno. algunas bien interesantes, como algunas que recogí acá en la floresta de la Mata Atlántica, y algunas de mi jardín de la gratitud, donde incluso está la del manzano, que es una esencia muy mágica, porque es realmente un portal al mundo de las plantas. Sí, la he estado tomando y ha Sí. sido muy mágico. Ya llevo 2 meses tomando la flor del manzano. Ahí he estado explorando, me he quedado en 3 nomás, así que ya seguiré con las otras, viendo qué es lo que sucede. Tú dijiste algo súper bonito y también me Perdona, recordó perdona, una experiencia. yo creo que eso es súper clave lo que tú dijiste, o sea que uno tiene que explorar y tiene que investigar y tiene que buscar la esencia, o sea, no es aspirina, no es un remedio que uno compra en la farmacia para el dolor de cabeza, se toma 3 gotitas y pasó. En la relación con las esencias vibracionales de las plantas, las esencias florales, eh, es una relación de mucho corazón, de mucha apertura, en la cual uno tiene que desarrollar esa atención, esa conciencia, y creo que eso es parte fundamental del efecto y el beneficio que tienen. Entonces, como tú dices, o sea, hay que explorarla, hay que meterse en la esencia, hay que conocer la planta, hay que sentirla, o sea, no es tomarse un remedio. Sí. Bueno, yo lo tomo así, yo muchas veces les cuento a los pacientes o a los consultantes más bonitos que vienen acá a decirle qué es lo que son, qué es un camino, es un viaje, porque yo me acuerdo en lo personal, la primera vez cuando empecé, yo estaba en un momento súper crítico en mi vida, entendiendo muy poco, con muy baja conciencia de todo, pero no quería seguir, no quería tomar remedio. Tenía un llamado que quería explorar otra cosa, pero le tenía mucho miedo, porque en verdad estaba con mucho miedo. Y en ese miedo, bueno, me encontré con una terapeuta muy buena y yo tomaba esas flores, pero lo que me sucedía es que todo se me activaba aún más. Entonces yo decía, pero ¿cómo si yo quiero? Y yo veía las flores que me daban, eran todas para las estables y todo se me agudizaba. Entonces comprendí después con el tiempo, cuando ya estudié, cuando hice todo mi camino, que finalmente yo le tenía tanto miedo a avanzar a esa parte luminosa mía, que es lo que otorgan también las flores, por lo menos así lo he experimentado, que le tenía tanto miedo a indagarme a mí misma que lo bloqueaba. Entonces era como una lucha entre esa fórmula que me daban y yo que quería resistirme a este cambio. ¿Se entiende? Se entiende, claro. Y pienso eso, que siento que las flores en mí y en mucha gente es como ir a descubrir, es como ir a vibrar esa virtud, esa información que cada flor o cada planta distinta nos va a entregar, porque cada una tiene por así decirlo, como si tuviera una personalidad y una forma determinada y que algunas y todas nos van a ayudar, pero algunas las necesitamos más que otras. Sin duda. Yo ahora estoy feliz porque estoy probando, una flor que desde que llegué a Brasil el año pasado, la quería hacer, que era la caliandra, que es esta flor que es como una especie de pompón radiante, así. ¿La tienes Y en tu Instagram? sí, ¿La tienes? sí, la Fotografía. hice hace muy poco, la hice hace la semana pasada, pero la empecé a probar antes de ayer. Y es muy agradable, porque hay algunas flores que son medias así como, no sé, unas que dan sueño de repente, otras que son como que te revuelven mucho, pero esta es como la felicidad misma, así que entonces estoy muy feliz con esta prueba. Bonita
bonita para estos tiempos, bonita. necesaria. Sí, sí, es como una planta muy luminosa, muy radiante y muy, ha sido una experiencia, por ejemplo, no sé si de transformarse en la flor, pero algo así. Como que es muy eh, irradiante, muy luminosa. Es como cuando la abeja se mete adentro, uno se siente así, como que uno está dentro de la flor. Qué bello. Bueno, y tú me has contado que además tu forma de toma es individual. Tú no las combinas y tú vas tomando cada una de forma separada. O sea, yo combino también, pero para probar, primero pruebo cada una por separado durante un cierto tiempo, que puede ser ¿Cuánto tiempo? entre una semana y 10 días, así como con dedicación para tener un... Ahora, me he preguntado por ese tiempo, porque hay personas que piensan que debería ser mucho más largo. A veces yo pienso que debería ser más corto. Yo como que al segundo o tercer día ya tengo bastante claro por dónde va el efecto, qué es lo que pasa, eh, cómo conecta con otras plantas, cómo conecta con el jardín, qué efectos produce en uno. Eh, es bastante claro para mí, como que la primera toma ya tengo una cierta intuición que no siempre coincide con la expectativa, porque uno siempre tiene una cierta expectativa con la planta, porque tiene ciertos efectos medicinales o, en fin, de distinto tipo. Entonces uno cree que la planta va a ir por ese lado, y muchas veces nada que ver. Mm. Pero yo diría que con ya el segundo o tercer día de tomo uno puede saber más o menos qué está pasando con esa planta. Y ahí cuánto uno quiere ir más allá, qué va pasando, se va agudizando el efecto, eh, es lo que uno necesita o no. Creo que ahí también hay un poco una cierta intuición. Los Y también maestros, los perdón, maestros perdón, amazónicos, por es como ejemplo, súper... ¿cómo? los maestros del Amazonas para trabajar una planta de repente están años con la misma planta. Eh, yo creo que depende Mm. mucho de las condiciones en que uno vive, en que uno explora, en que uno investiga. Sí, y aquí hay algo que tú dijiste que lo siento que es clave, que no solamente dedicarle mucho tiempo a la observación del jardín, sino también cuando estamos haciendo esta conexión con las flores o las esencias, tener una autoobservación también, porque uno Total, empieza a sentir físicamente, emocionalmente, entonces es empezar a hacer conciencia 100% no solamente de lo que está afuera, sino también de lo que me sucede adentro. totalmente. O sea, uno es el laboratorio. Mm. Uno es el laboratorio, entonces uno tiene que estar muy alerta a ver y en eso sirve mucho, o sea, todas las personas que han tenido una cierta experiencia en yoga o en qigong o en formas de meditación, de contemplación, de conciencia del cuerpo, claramente uno tiene mayores sensibilidades para poder generar ciertas distinciones y también uno genera las distinciones desde esas experiencias. Si uno ha tenido una alerta sobre sus emociones y conoce y sabe por dónde más o menos migra y tiene cierta conciencia del cuerpo, se da cuenta cómo afectan ciertos espacios, ciertas esencias. Mientras que alguien que a lo mejor no tiene un trabajo personal de ese tipo, va a ser más difícil que pueda o más inconsciente cómo lo va a sentir y va a ser incluso más difícil cómo lo puede expresar o verbalizar. Entonces Mm. creo Pero hay, que dos cosas. pero hay algo que no sé si tú concuerdas conmigo, pero hay algo que sí o sí hacen las esencias florales que nos sostienen. Yo siento que son súper sostenedoras, nos dan un sostén que a mí me gusta mucho, siempre siento ese como que me siento sostenida.
me siento que estoy menos polarizada, me voy menos a los polos cuando estoy, siento que logran alinear, cuando sea la flor que esté tomando, me siento muchas veces, ya bueno, con tantos años tomando, pero siempre tiene esa sensación de sostenerme, por lo menos eso es lo que he sentido yo. Claro, yo creo que quizá esa sensación de sentir como de sentirse sostenido puede tener que ver también eh, con que en el fondo la esencia, cualquier esencia te conecta con la vida. O sea, te conecta con el Mm, flujo vital, te conecta qué es lo esencial, qué es lo que nos hace seres vivos, seres humanos, es la vida, no es el discurso. El discurso es una invención de la mente, pero nosotros somos básicamente seres unidos a la trama de la vida y nos hemos desconectado de esa trama. Y yo creo que las flores son un tremendo camino para conectarnos con la trama de la vida. Y por sí, eso que nos absolutamente. sentimos sostenidos, porque nos reincorporamos a ese fluir vital. Y si hacemos las flores de nuestra cercanía, de nuestro jardín, de nuestras plantas queridas en la terraza, más nos vamos a sentir sostenidos. Sí. Oye, otra cosa, me encantaría, ya no nos queda mucho, se pasa esto volando, pero sí me encantaría que cuentes también tu experiencia, que también están acá, una, por lo menos una que yo sé, de cómo ha sido tu experiencia allá, en la selva, tú has hecho esencias de plantas de poder, eh, que, que- que- que a nivel floral no es de la misma potencia, sino que funcionan de otra forma, porque uno tiende a decir ya, no sé, la ayahuasca. A mí cuando me contó la Loreto dije, "Ay, ¿qué será esto?" Y después, claro, es poderosísima, pero desde otro lugar. Entonces, ¿qué va pasando con esas flores de estas plantas de poder? Que ahí tienes varias en esa selva. Sí, ¿por qué hay varias? Porque este es un centro de investigación de plantas. Hay un jardín etnobotánico donde hay plantas de todo el mundo y muchas de esas plantas son plantas que tienen importancia cultural, religiosa, chamánica en distintas culturas, de distintos países del mundo. Entonces he tenido la suerte de poder estar ahí haciendo las esencias. Por ejemplo, ahora viene porque está floreciendo y ya me di cuenta que la voy a recolectar. El año pasado, por ejemplo, no la recolecté, la vi, estuvo presente como un muro maravilloso, el ololiuqui, que es una planta de poder mexicana, eh, que está como entre las tres plantas sagradas de los antiguos aztecas y distintas etnias mexicanas, junto con los hongos y el peyote. Y el año pasado, por ejemplo, a mí no me llamó a hacerle, y este año ahora está llena de botones y empezaron a florecer hoy las primeras. Y siento que esa la voy a hacer este año, eh, que eso será la próxima semana. Eh, Ahí nos y vamos es a bonito, fíjate, es poner. muy bonito el descubrir estas plantas y ver cómo son plantas maestras, pero también creo que es bien desmitificador que de repente hay plantas que no son consideradas maestras y son tu maestro, o sea, como la flor del manzano. O como una que encontré acá que se llama Dracaena fragans, que es una tremenda planta con mucho poder, con mucha energía, y no está dentro de ninguna de las plantas destacadas del lugar. Y sin embargo, para mí ha sido una de las plantas más eh, como planta, con las que he tenido mayor contacto y comunicación. Entonces, creo que es bonito eso, darse cuenta que sí, que hay plantas maestras como por su tradición cultural, pero cualquier planta puede ser la planta maestra de alguien. Y yo creo que eso depende de ellas, o sea, que ellas se están abriendo a enseñarnos.
No sé si será porque la humanidad hoy necesita hacer un salto de conciencia, porque la crisis del planeta Tierra, que nosotros mismos hemos ido agudizando y provocando, requiere de la energía de todo. Entonces yo siento que las plantas están abriéndose mucho más que antes a los seres humanos. Y estos encuentros son bastante más frecuentes de lo que antes sucedía. No creo que sea solo el que los humanos se están interesando. Yo creo que en realidad siempre que uno se comunica con las plantas, la cosa viene más bien de allá. Eh, Como que ellas abren la puerta. Y siento que están abriendo muchas puertas. Y no se necesita tener la planta maestra sagrada, que es lo que para mí fue tan mágico con el manzano. O sea, que no era una planta de cannabis, ni una ayahuasca, ni un tabaco, ni un oloriuki, ni la iboga. No, era un manzano común y corriente, en el centro de una casa que estaba en el borde de la ciudad de Santiago. Entonces, eso para mí ha sido súper bonito de darme cuenta que cualquier planta puede ser maestra y cualquier planta nos puede enseñar algo. Tengo una amiga que se llama Mónica Gagliano, que es una científica súper seria y prestigiada, y ella, por ejemplo, ha tenido una comunicación muy potente en sus investigaciones con las arvejas, que parecen ser muy comunicativas, y las arvejas, o sea, ¿quién diría una arveja, no es cierto? Entonces, creo que eso es bonito del jardín, que hay una diversidad y que de repente la planta más, menos notoria, puede ser súper potente y puede estar diciendo algo que era lo que tú querías, necesitabas o te abre una puerta. Qué, qué, qué potente invitación, qué potente invitación y al mismo tiempo de nuestro final, de decir, cualquiera es maestra. Le dedicamos tener tiempo, observación, tener las ganas. Y como dices tú, se están conectando porque yo también siento que la vibración de nuestro planeta también está más alta. Es como que están todos los tiempos para que esto suceda. La humanidad no es la misma que hace 200 años atrás, tenemos un poco más de conciencia. Y la Tierra lo sabe, porque somos sus hijos también. Sí, estamos tan unidos como las plantas, solo que nosotros, el único ser en la Tierra que no tiene esa conciencia, la tenemos que venir a recordar, a diferencia de todos los otros seres que habitan con nosotros en esta Tierra. Así que, nada, me parece bonito, motivador, de mucho entusiasmo, y como lo hablamos también, no necesitamos tener un gran jardín. Quizás nuestra planta maestra puede ser la que está en nuestro macetero, en nuestra jardinera. Y si así todo no lo tengo, también puedo ir al parque que está ahí al lado de mi casa. Sí, yo creo que claro, que hay, o sea, yo me siento un privilegiado en el mundo que estoy viviendo ahora, obviamente. O sea, yo me dedico a esto todo el día, me levanto recorriendo las plantas, buscando, estoy todo el día en eso, estoy probando mis esencias con una disponibilidad de tiempo plena. eh, pero creo que todos podemos hacer un poquito más. O sea, desde, no sé, conocer cuál es la planta del tomate y saber que cuando nos comemos un tomate estamos conectándonos con una planta. Y cuando tomamos una esencia, buscar qué planta hay detrás y leer un poco y investigar. Y cuando nos relacionamos con una planta o con un jardín, pasar más tiempo ahí, dedicarle tiempo a escuchar, a sentir, a contemplar, sin objetivo, a estar ahí y dejar que la vida nos atraviese. Que eso es fundamental. Y nos cuesta tanto, eso es un regalo. Estamos tan ocupados que no sabemos, ni dimensionamos que cuando nos dejamos estar, suceden infinitamente más cosas que cuando no estamos, cuando estamos en el hacer.
Bueno, yo creo que tú estás en una super misión especial, acordada y concordada con la naturaleza. Y como yo empecé, estás en una misión que puede ser silenciosa para muchos, pero muy importante. Yo creo que tú nos estás regalando algo que no solamente es para ti, pues sí, es investigación para todos los terapeutas, los que nos gusta el jardín, ahí que estaba la Marí del herbarium también. O sea, creo que nos vas a entregar una muy bonita información, así que agradezco muchísimo. Ahí los dejo invitados a tus talleres, que ahí lo vas a estar, me imagino. ¿Esto va a ser en junio? En junio voy a estar como 15 días en Santiago. Buenísimo, buenísimo. Bueno, aquí ya estamos terminando. Gracias, Mauricio, ha sido un placer. Disfruto muchísimo toda la información y tu forma ahí de contarnos esto. Y vamos a estar esperando tu libro también, que así como dijiste que es como un poco la historia del Principito, en modo planta, ¿o no? Sí, sí, es un libro muy bonito. Lo digo con, porque lo acabo de leer de nuevo, porque estamos ya cerrando el proceso de edición, y me gustó. A mí normalmente lo que escribo, uno siempre queda como muy disconforme, pero este libro encuentro que me gusta. Y yo creo que me gusta porque es el libro del Manzano, más que mi libro. O sea, y creo que yo ahí siempre me sentí como su vocero más que un autor. Y creo que quedó bonito. Genial. Bueno, ahí vamos a estar atentos. Ahí cuando salga, ahí tú nos cuentas, esté yo, esté la Loreto ahí para que también lo podamos difundir, para que Súper. lo puedan leer. Muchas gracias. Ya, pues, Mauricio, te mando un abrazo. Encuentro envidiable donde estás en ese lugar en el sur de Brasil. Así que sigue en tu misión especial. Y bueno, nos vemos, los que se quieren ahí, se interesan por los talleres o por las esencias de Mauricio Filodendro, que también está ahí, o se conectan directamente contigo. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, un abrazo a todos los que estuvieron. Muchas gracias por escuchar. No es muy activo no hay mucha posibilidad de interactuar, pero muchas gracias por compartir este ratito. Sí. Por los que van a estar. Y con los que van a estar. Muchas gracias. Bueno, que estén bien, gracias. Buenas noches a todas y a todos y tranquilo en estos tiempos. Trátense con cuidado y con suavidad, que está fuerte. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Buenas Chao. noches.